responden a estímulos específicos de presión, de temperatura, pero el nociceptor como tal, en cuestión de eso, si nosotros nos vemos como un botón, como una terminación nerviosa libre, sería como nosotros decir lo siguiente: ¿cuántas sustancias hay para la percepción de dolor? Vamos a encontrar receptores para el tromboxano, receptores, o sea, para prostaglandinas, eje, vamos a encontrar para interleucinas de diferentes clases, para factor necrótico tumoral, los así, que son canales iónicos que responden a concentraciones ácidas. Van a tener su tipo de mecanorreceptores dentro del mismo fenómeno de presión. Van a tener para sustancia P lo mismo propio de la piel, que corpúsculo y variantes que se interpretan como terminaciones que captan temperatura. Corriente rectificadora de potasio, densidad rombo, pero no son enteramente rombo. Por otra parte, estas son sustancias con tendencia a ser estimuladas. Sí, su percepción es objetivo, pero existe su objetivo es captar una sensación y luego ser transmitido. Pero nosotros también vamos a tener sustancias como los cannabinoides, como los péptidos endógenos de los narcóticos, que vieron que existen varios tipos. Comúnmente lo van a resumir en 3, por ahí alrededor de 6 o 7 opioides endógenos que nosotros utilizamos. Vamos a tener vías que dependen del mismo ácido gamma-butírico. Bueno, aquí también se ven vías de NMDA que son para glutamato. Y también vamos a tener para glicina. Aparte de todo esto, aminoides, glutamato, vías anexas, corriente de sodio, que estas se encargan de generar una respuesta ante un estímulo dañino. No es que tú vas a tener una neurona para cada respuesta, es la misma. En muchas de las terminaciones se captan eso y se mantienen en un constante equilibrio, y algunas de ellas, debido a sus interacciones, pueden producir lo que son estados de hiperreacción. Ya que ustedes ven todo eso, vamos a regular lo que es la primera, la más común, que es la vía de los narcóticos. Los narcóticos son sustancias derivadas de una flor, la flor de la amapola, papaver somnífero, papaverina. Esa flor empezó a producirse en masa en Medio Oriente, China, partes altas de África, y de ahí viene el comercio de la amapola.
amapola, la leche de la amapola, con lo que es el jugo del trono. De esa flor derivaban lo que eran 3 alcaloides, bueno, 4. Pero lo que se comercializaron fue la morfina, la papaverina y la codeína. Ellos simulan de forma natural a los opioides que yo les mencioné en drama que nosotros tenemos: morfina, encefalina y ahora. Estos interactúan de forma directa con cualquier receptor opioide. Los más comunes son estos 3, pero existen los epsilon y el receptor huérfano de orfanina, el receptor OF. Pero lo que nosotros vamos a mediar acá para la respuesta farmacológica son mu, delta, kappa. Cada receptor opioide representa una ubicación para el desarrollo de la mayoría de síntomas inducidos por el uso del alcohol. El opioide natural con mayor tendencia, o sea, el más puro de todos, es la morfina, y todo deriva prácticamente de la estructura que está aquí. Y eso tiene las clasificaciones. Aquí vamos a ir con la más sencilla, nada más. Hay una clasificación química en función de su estructura: morfínicos, fenilpiperidinas, cíclicos, pentacíclicos, tetracíclicos, hexacíclicos. Pero esa genera mucha confusión. La más sencilla es entender si es natural, si es sintético o si es semisintético. El receptor mu es el receptor que representa los síntomas asociados a la depresión respiratoria, a la constipación, al coma, inducido por este tipo de medicamentos, que son las principales causas de muerte por abuso de estas sustancias. El receptor kappa y el receptor delta tienen menor tendencia a la adicción, sobre todo el delta, pero eso había sustancias, o hay sustancias aplicadas a ese receptor que se utilizan como antitusivo, en el que guarda más referencia antitusiva. Al igual que el mu, tiene potencial de adicción, pero muchísimo menor. Su predominio es analgésico. Los 3 desarrollan analgesia, que son para ligandos endógenos, pero el delta es el que más se asocia al efecto de la tos. Luego mencionar un medicamento que todo aquí, el que está aquí, se lo ha metido. Todo el mundo han usado broncochen todito, ¿verdad? Sí. Pues todo el mundo llegó en su momento, cuando broncochen tenía, a usar dextrometorfano. Dame un segundo. El mejor de todos los tiempos. Entonces, este también tiene analgesia. Pero todos los disparates que te pueden pasar también dependen de esto. Debido a su interacción con estos receptores que son metabotrópicos, ¿qué significa que sean metabotrópicos, Ambita? ¿Qué significa que un receptor sea metabotrópico? Lo han escuchado un par de veces, incluso la semana pasada, son todos receptores. Sí, por eso porque no forma tan alegre. Oh, sí, pero eso significa algo. Que utilizan una traducción de señal. Ya le Que es un acoplado a proteína G. Ah, yo le dije eso. No, tú no dijiste nada de eso. Son receptores metabotrópicos.
Pero a su vez, las interacciones que inducen este receptor desencadenan consecuencias ionotróficas. Porque aparte de que interfieren con una proteína G y algunos con tendencia estimulante, pero más por los metabolitos que se desencadenen y la euforia que puede inducir. Este tipo de receptores va a desencadenar activación, reducción del AMP cíclico mediado por proteína G y GC. Reducción de corriente de de calcio, lo que va a limitar el potencial de acción. Y tercero, aumento de corriente de potasio induciendo hiperpolarización, aumentando aún más la necesidad de un impulso para generarse. Recuerden de fisiología 1, fisiología, por no entrar en programa aquí de eso, que para que se genere un potencial de acción se necesita una serie de potenciales presinápticos excitatorios que se van sumando en una línea nerviosa para empezar a lograr un estímulo o un superestímulo que genere una respuesta conocida como potencial de acción. Entonces, esos potenciales pequeñitos juegan con los valores de la carga. Si la carga, pues la densidad de carga interior de una membrana está muy hiperpolarizada. Recuerden que yo les mencioné en principio que una membrana solamente tiene 4 estados. Está polarizada, despolarizada, repolarizada o hiperpolarizada. Las corrientes de potasio hiperpolarizan. Entonces alejan ese estímulo todavía más de lo que sería su respuesta máxima. Entonces, este tipo de sustancias aumentan el umbral del dolor a raíz de ese tipo de mecanismo. Al hiperpolarizar la célula por activar corrientes de potasio. Como resultado, ustedes pueden tener una serie de cosas. Las interiorizaciones de los receptores, más común para estos dos, y ambas mediadas por una proteína conocida como arrestina B. Sí, ¿verdad? La proteína que mete preso a los receptores se llama arrestina. Le faltaba la imaginación a los tigres. Sí. Le falta mucha imaginación a muchos científicos. Ahora muchos nombres medio raros en la medicina. Y algunos decidieron ponerle su nombre. Y se llaman rarísimos, como Bowling Perlindau. O el gen de Sonic Hedgehog. ¿Sabían de eso? Cabrón, o sea, ponle gen 2 o gen 3 y acaba eso, ¿verdad? Yo ni siquiera sé escribir Hedgehog y he jugado la mitad de la saga de la Sonic. Entonces, no sé por qué hacen eso. ¿Usted no le pondría su nombre? Algo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que se esté preguntando si lo escriben con J, con G, con Y, con doble L, con B larga, con B chica, con M. Si hay una A ante la E. No, hombre. Gente del gordo, puedo ponerle, no sé, algo fácil. Profe, y eso sería cuando básicamente esté fatigado. No, no por fatiga, simplemente es que si no se logran ese tipo de cosas y se siguen manteniendo su estimulación, vienen las otras cosas que le voy a mencionar con relación al receptor, que uno es la tolerancia, la desensibilización, y otro viene que son los fenómenos de adicción por el uso de este tipo de sustancias, que es muy común, que genere adicción al final y dependencia. Como sucede en este tipo de cosas, si la estimulación no es necesaria, pues ocurre una regulación del receptor y se interioriza. Producen un vicio del diablo. O sea, yo se lo digo siempre porque yo no sé quiénes están o quiénes no están o quiénes lo serán. Si usted algún día, por curiosidad, dice, déjame probar, nunca cocaína, nunca narcótico. Eso pega a la primera. No, lo estoy diciendo, no por experiencia, no por experiencia mía, pero esa vaina pega a la primera por su fenómeno de adicción que tiene. Y debido a que genera una sensación. Cuando hablamos de anestesia local, les voy a decir el otro detalle. Estos medicamentos te inducen una sensación de que todo va a estar bien.
sensación, no es una euforia mental, es una sensación de que todo está bien. Pero no el todo está bien de la hierba, todo está saliendo bien. Porque te da una sensación de bienestar. La cocaína te da la sensación de que tú todo lo puedes hacer. ¿Todos vieron Scarface? Cuando él mete la cabeza en la montaña de cocaína y sale diciendo, tú me quieres joder a mí, pues yo te voy a joder a ti. Él solo contra 700 tigres todito con una ametralladora. O sea, ese era su momento más esquizofrénico del día. Porque ni siquiera tenía echarle con igual y salió a tirotearse con 700 gente. La cocaína, compadre. Todo lo puede. Si se hubiera metido uno de ellos, dice, bueno, ya, llegó mi momento. Hasta aquí llegué, qué felicidad. Todo estará bien. Sí, y le empieza a sonar la canción de Pedro Campo en la cabeza. ¿Saben cuál es? Bien. Comí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí. Esa canción, entonces, ese es el problema de esto. Ese es, el ser humano es adicto a las sensaciones de ese tipo. La capacidad de hacerlo todo y la sensación de que tengo el control de todo. Por eso hay que tener mucha cuenta cómo se utilizan esta clase de recetas. Por lo tanto, son de prescripción reservada, no son de venta libre. Antes, algunos que se creía que no podían inducir respuestas adictivas ni dependencia, se vendían sin prescripción médica controlada, como era el tramador y el mismo dextromethorphan. Pero el tramador se abusó del tramador y obviamente se dieron cuenta que sí, en un fenómeno dependiente a la analgesia. Y el dextromethorfano, el raperito este, popularizó, ya era popular, pero hizo una canción, habló de eso, que era la solución de Broncochen con el NIM. Y ya tú sabes, ¿verdad?, lo que vino después de ahí. Es originando que muchas de estas sustancias que no eran de venta controlada, sí apliquen de eso. El fármaco 2, de que hablemos de lo que es la clasificación de los medicamentos atendiendo a su categoría según la DNCD. ¿Y el tramador a cuál pertenece? El tramador activa receptores 1 y receptores gamma, pero también es un medicamento que se pide la hipotensión, sobre todo como la morfina, pero vamos allá para clasificar. Entonces, debido a eso, este tipo de sustancias se clasifican como drogas de abuso, pero con potencial médico. Por eso todavía su comercialización se permite. Si algo tiene potencial médico establecido, certificado, pues bien. ¿Qué dice ahora de morfina? ¿Qué? ¿Qué dice ahora de Papaverina. Mi versión extraña. Entonces, vamos a clasificar esta sustancia. Sus efectos en general de los narcóticos comunes son analgesia, antitusiva, constipación. Algunos pueden producir euforia, alucinaciones. Rara vez producen convulsiones, comúnmente asociadas a metabolitos específicos, retención urinaria, sedación, depresión respiratoria como muerte, que son los más agresivos, urticaria, de los más comunes, prurito salvaje, prurito, taquiña, ñañara, sarpullido, y para eso está la crema pino blanco y no citol. No, ustedes nunca escucharon eso. Una guaguita que pasaba vendiendo cosas para eso, un carrito. Señora, señorita, caballero. Eso eran cosas que me hacen sentir. Ya sabemos que estos son naturales, ¿verdad? Bueno.
aquellos que tienen una tendencia a una modificación de su estructura, una perseverancia todavía de lo que es su base natural, lo vamos a llamar semisintéticos. Recuerden lo que le dije, puede encontrarse una clasificación muy bien, entera. Eso no hago, o sea, la mediodía entera. Ahí se fue. Como cuando la gente suena. Ajá, Ahí se fue. Me imagino ese. Entonces, recuerden no enfocarse en la clasificación química muy fina, porque puede generar confusión. No sé, no sé qué decir. Yo le voy a mencionar algo de un grupo específico que es de relevancia. En estos semisintéticos, nosotros tenemos el que usa House, por ejemplo, glicodín, dihidropodona. El éxtasis, la heroína. La heroína que tiene más potencial de abuso y simplemente son 2 moléculas de morfina, de acetilmorfina, perdón. La buprenorfina. ¿Lo hice la segunda? Heroína, lo que pasa es que le puse una teriquita aquí para que sepan que es el que se inyectan los cánceres. Que la preparan en la cucharita La caliente. y se lo pasan calientito como té para relajarse. Este tipo de sustancia. Bueno, el dextrometorfano. Para que no me vaya. Esta se usa muy común como analgésico. Esta se usa como analgésico para los dolores del alma. Esta está prescrita y aparece dentro de los protocolos para analgesia, pero en pacientes con angina de pecho. Y el dextrometorfano era el que se prescribía como antitusivo. Todavía se puede hacer, pero ya no se ve de venta libre. Tengo que revisar la broncochen, porque tengo mucho bueno con mi broncochen, pero dudo que aparezca dentro de los antitusivos de broncochen. Los sintéticos que tienen la matica. Aquí ustedes tienen el tramador. El tramador como un opioide sintético se usa muy como analgésico, pero obliga a la medición seriada de la tensión arterial, al igual que la morfina. Producen mucha hipotensión en algunos pacientes. Para la fiebre. Curioso, una respuesta. Pero la deja el día anterior no pasa Vuelto un niñapo, y esa reducción de la fiebre es más por hipoperfusión que por. Se muere sin la comprensión de eso. Sí, qué difícil su vida. Me toca medio físico. El tema del tramador, que también tiene potencial adictivo y puede producir depresión respiratoria en compañía de otras sustancias. No debe combinarse con antieméticos que bloqueen la serotonina, porque estos antagonizan de forma espinal la analgesia inducida por el tramador. El fentanil, Ahí sí es duro. fentanil, para los gringos es con Y, ¿oyeron? Fentanil, Que te pone su. Remi, fentanil, sufentanil, avifentanil. Esto se lo pongo porque son el único que les voy a mencionar su grupo químico. Estas son fenilpiperidina. Pero ¿qué pasa con la fenilpiperidina? El fentanil es 100 veces más potente que la morfina, el sufentanil es unas 1000 veces más potente que la morfina y el remifentanil es 100.000 veces más potente que la morfina. Y son de grado médico, directo, como tal. Todos estos son de prescripción casi exclusiva de un pinche anestesiólogo por su alta potencia.
De hecho, el fentanil ni lo prescriben ya. No, parches. Antes venían unos parches de fentanil Por eso, para el pero dolor, ya los fentanil. partos, para cirugía de trauma muy compleja, cirugía de columna. Pero ya el fentanil se ha vuelto un caos. Parece como, por ejemplo, México, donde el fentanil ha sido limitado y reemplazado por el sulfentanil, que es más potente, pero su vida media es más corta y se logra controlar un poquito mejor. El fentanil es miel de pan elefante, como que dice, y el remifentanil todavía se comercializa y es una panacea, pero para el mercado médico, debido a que el remifentanil de estos se metaboliza por esterasas plasmáticas. Un chivito, cualquier medicamento que empiece con remi al principio se va por esterasa plasmática. ¿Por qué? Se va por esterasas plasmáticas. Después que ustedes terminen el fármaco, se van a dar cuenta que muchos medicamentos te dicen qué hacen en su nombre y de dónde son. Un ejemplo, por ejemplo, la Pixaban te dice que es un medicamento para el factor 10 de la coagulación. Apixaban. Dabigatran, un factor de la trombina. Te va como chivateando, pero son varios que ustedes se dan cuenta, después hacer caligrafía y ves, y ves similitud entre el nombre Y lo que hace. y lo que hace, como por ejemplo acá, ni, que son las pequeñitas. Estos, debido a su alta potencia, pueden producir hipnosis fuertísima. O sea, tú te metes cualquiera de eso en una persona con una tolerancia regular, promedio, el fentanil se va. Raíces, las hojas y puntas secas, un problema tan Bueno, cuando la no. De todo se me alegra que tenga nombre. No me preocupaba. Vete hacia los Sherlock Cooper en un futuro. Pero está bien. Que no te pase como el tipo que estaba en la universidad y empezó a ver Nopor y él tenía un audífono puesto, pero Pero estaba tenía cortado. Y él creía que él estaba. Ahí se duerme. Ahí se muerde la cosa. La potencia de esta es sumamente alta, producen hipnosis, analgesia y depresión con mucha facilidad. Y en el caso del fentanil puede producir por acumulación en los músculos del tórax algo conocido como tórax leñoso. Es de la fenilpiperidina. ¿Cómo qué? Tórax en línea. Tórax, tus músculos Leña. se ponen tan duros como la madera. Entonces no hay contracción. Igual hay mucha relación con la administración rápida o dosis prolongada del fentanil. El Remi es el de mayor potencia, pero a su vez de menor duración por lo de las esterasas. Por lo regular, 10 minutos posterior a la administración, él ya está totalmente metabolizado. Y si una persona hace tiradora rápida, al cierre de la infusión, el paciente regresa. Pero es el que mayor hiperalgesia produce de todos estos. Los mecanismos de hiperalgesia primario y secundario son un poquito más variantes, algo que avanza mucho dentro de una discusión médica, pero podemos decir que primario es aquella hiperalgesia asociada a un sitio quirúrgico y secundaria aquella que no va a tener un sitio quirúrgico, ¿verdad? Entonces, en una hiperalgesia primaria, estos ayudan a su prevalencia y obliga que a veces, para tú reducir eso, utilices otras vías, como por ejemplo bloqueantes del receptor N-metil aspartato, para hacer que el paciente perciba mejor o la tolerancia a la respuesta alérgica postoperatoria quirúrgica, que ahí es que aparece. Ahora, ya que salimos lo que comúnmente te van a ver solo en una sala de operaciones, no lo van a ver fuera de ahí. Ustedes tienen la naloxona, la naltrexona, la pentazocina, la nalburfina, la loperamida, que la conocen todos aquí, y uno que igual se llama que el difenoxilato. ¿Por qué le puse esos cuatro en rojo? ¿Alguien me puede decir?
La naloxona es un antagonista de mayoría de los opioides, entonces cuando hay un overdose de algún opioide se le da naloxona. ¿Y por qué los otros tres entonces? Porque son variantes de los... O sea, principal es la No, naloxona. no porque son variantes. O sea, son agonistas. Antagonista. Entonces se le da la naloxona porque es antagonista. De todos estos dos son antagonistas puros. O sea, su función básica es ser antagonista. Sin embargo, estos dos, como la buprenorfina también lo puede hacer, pero estos dos en su mayoría son conocidos como agonistas parciales. Entonces, yo le pregunté una vez sobre agonistas parciales. ¿Qué significa que una sustancia es un agonista parcial? A ver tú. Que cuando te como un agonista puro se va a comportar como un antagonista. Exactamente, la nalbuphina y la pentazocina tienen la característica que en presencia de morfina son antagonistas de los receptores mu. Y debido a eso, hay que tener ojito para el control analgésico. Sin embargo, pueden limitar la expresión analgésica, no la quitan por completo porque todavía interactúan sobre los receptores kappa, pero pueden eliminar el prurito inducido por morfina. O sea, tú tienes raquiña porque te pusieron morfina, la nalbuphina puede eliminar eso. Es de los opioides más utilizados Pero eso se une a para los capas, analgesia. ¿verdad? ¿Eh? A los capas. Se une analgésicamente a los kappa y al mu. Si hay morfina, entonces antagoniza el mu. Eso es lo que es el tema de la nalbuphina. Él le brega hasta que llega otro. La pentazocina no se comercializa ya. Tenía el efecto agonista-antagonista, pero esta tiene un problema. Esta produce alucinaciones visuales y auditivas. O sea, el problema no es que tú estés oyendo vainas raras, es que tú la estés viendo también. Porque ahí es que hay bobo. Eso es lo que tú la ves y te hable. Sí. Esquizofrenia, la medicación. Oye, no, güey, es difícil. No se cuela. ¿Eh? No se cuela. Todo produce secuela. Ay, sí. Toda sustancia psicotrópica deja su marca. Entonces, debido a eso, esta sustancia, la pentazocina, fue prácticamente limitada para su uso. Pues ya terminamos. Claro, ya es que yo le he mencionado el tema de que si un paciente, por ejemplo, se intoxica con esto, va a presentar miosis, depresión respiratoria y coma. Exacto, la activación del núcleo de Miguel. Hay otras vías de interacción, por ejemplo, variante tópica de los opioides, como que la morfina por metabolización puede producir convulsiones, el toraxeleña del fentanilo, alucinaciones de la pentazocina. Y en el caso de la loperamida, que no se prescribe como analgésico, sino como antidiarreico, y ustedes lo conocen como Prodam. ¿Cuál? La loperamida es opioide de venta libre, porque no produce analgesia, ni tampoco atraviesa barrera hematoencefálica. Hay otro, que bueno que no me detuvieron, que se llama petidina o meperidina. La meperidina es un opioide, al igual que la metadona también, pero que se pueden utilizar en los pacientes adictos. Pero la meperidina se usa mucho para analgesia y su principal hallazgo es que tiene una estructura atropínica. Él ya produce, es el único de estos que no produce contracción de esfínteres. Por ejemplo, el esfínter de Oddi no se contrae, los esfínteres gastroesofágicos no se contraen, y no es que produce una constipación agresiva como los demás. Exacto. En este tipo de pacientes se prescribe petidina o meperidina, que es el mismo medicamento. Y la metadona, que es para lo vicioso. La metadona también se usa como analgésico, pero se deja más para el vicioso porque tiene una duración muy larga de su interacción con el receptor. Y debido a eso, se reduce la frecuencia de dosis y ocurren los procesos de interiorización de los receptores. La regulación a la baja, entonces ya cada vez tú necesitas menos droga para tener los mismos efectos. ¿Y por qué hay casos donde se receta, por ejemplo, un opioide y se liga con otro analgésico? Porque los son como analgésicos. Una cosa es analgesia, porque miren, cuando ustedes leyeron Vía del Dolor, vieron que los estímulos para el dolor
son variados. Dentro de ese estímulo, la mitad son inflamatorios. Los opioides no son antiinflamatorios. Lo único que regula los opioides en relación al factor del sistema inmunitario es que el fentanil, la fenilpiperidina, se asocian a metástasis de cáncer de mama. Pero como tal, la regulación inflamatoria no es lo mismo que los AINE, que es lo que vamos a discutir más y miércoles. Para eso ustedes tienen que leer el capítulo de los autacoides. O sea, se supone que yo no debería decírselo porque soy bioquímica, pero ya yo no confío en ustedes. Ustedes tienen que leer lo que es el capítulo de los autacoides, cruzanoides y derivados del ácido araquidónico. Porque allí le va a explicar que cómo se generan esos perfiles inflamatorios para que los AINE limiten esa vía de degradación. Entonces tú lo vas a combinar con otras clases de analgésicos dependiendo cuál es tu busca. Algunos sí son para neuromodulación, reducción del fenómeno de hiperalgesia, prurito, compañía, y otros para limitar la respuesta inflamatoria inducida por aquel estado de injuria. Pero no como el que usa House, que El el hidrocodona Ajá. con paracetamol. El paracetamol, a pesar de que no se ha logrado dilucidar en su totalidad, no tiene efecto antiinflamatorio, pero sí activa vías, se cree, cannabinoides endógenos, simula la vía de los cannabinoides endógenos por una formación con un metabolismo de serotonina y ácido araquidónico, ácido parabenzodil araquidonil 5, algo así, no sé. Y eso es una sustancia que es igual que una hierbita. Todo lo que usa es por el vicio. Pero el efecto antiinflamatorio de eso no está bien descrito. No, las dosis dicen son a partir de los 750 miligramos. Si él quiere algo antiinflamatorio de verdad, tiene que tomar un AINE, pero un AINE específico de expresión, como por ejemplo los oxicanos, los coxib, porque son de la enzima, que no es constitutivo, sino que se expresa bajo condiciones de inflamación, y el acostox. Entonces, la gente que se mete fentanilo, que pierde el oncológico, termina muriendo porque yo tengo muriendo. Sí. Pero no hay algo que Oye, lo que pasa es que si ese torañleño ocurre en sala de operaciones, no se va a morir por eso. Pero si eso ocurre en un evento aislado, como tu casa, Exacto. obvio te vas a morir, vas a valer madres. Sí. Todo el mundo quiere salir de los piperos hasta que el pipero es de su familia. No. Yo he escuchado gente decir, empiezan a vender droga envenenada, pues vamos a salir de estos tigres. Y El pipero, hermano. hermano, por aquí hay funcionarios que si tú llegas a un restaurante caro y entras al baño antes que ellos, fácilmente lo aclarando sus ideas. Aclarando sus ideas. Funcionarios políticos populares de este país. Que hay historias que lo han visto en Viena, en Barcelona. Antes de una conferencia. Para la cirugía. Es que ya el café no. Que funcionan, funcionan. Es que el Porque café el de la no. bonita alma, como la fenilefrina que viene en lo preparado para lo que La serie de Freud, No, pero tú sabes que Freud. no. Sin un prueba. Ah, no, pero es que esos tigres para esa época se daban su cocaína porque eso sí era de venta libre. Lo preparaba así como una Coca-Cola, le echaba Sí, la Coca-Cola tenía eso. Fue después que se dieron cuenta del potencial de abuso de la cocaína, la euforia que inducía, el daño al tabique, todos los síntomas, el infarto, hipertensión, que ellos decidieron retirarla, pero antes de eso no había problema. Ah, El martes, ay, No. ¿eh? Derivado de la ciudad. no, el martes no vamos a perder tiempo. Yo le estoy dando dos temas como yo. Vía del dolor y derivado de la señora que se supone. Ustedes deberían conocerlo de bioquímica, para que no anden tan perdidos. Profe, y una pregunta. Ay, En el show este de House, House en un momento luego suelta la picodina y le ponen un tratamiento de ketamina.
Pero luego Wilson viene y le dice que loco, a ti te fallan las gotas, te bebes un chin de alcohol y tú estás muerto, claro. Bueno, no, la ketamina es un inductor anestésico con propiedades analgésicas a través del receptor de NMDA, algunos receptores muy, algunos receptores muy. Producen pila de adición, produce disociación. Hay que ver qué dosis que House está utilizando. Cuando él se refiere a eso, es que muchos inductores en combinación con alcohol, debido a que el alcohol es un fármaco que activa receptores GABA-A, la suma de todos esos efectos termina produciendo depresión. Y por eso es que funciona. Ningún inductor debe combinarse con alcohol. O ninguna sustancia hipnótica debe combinarse con alcohol. No, pero bien, sí.